Como también estamos conectados con temáticas de salud y sabemos que los accidentes cerebrovasculares hoy día en nuestro país están tomando mucha fuerza, no solamente en personas adultas, sino que también en personas jóvenes. Está siendo una de las principales causas de muerte también en nuestro país. Estamos viviendo también el mes de la ACV y queremos hablar con el doctor Jonathan González, neurólogo del Hospital Las Higueras, para hablarnos sobre la triste realidad también y el aumento de estos casos, doctor, en distintas edades. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación a conversar de este importante tema de salud pública. Importante, porque sabemos que además la prevalencia hoy día es preocupante en nuestro país y como bien mencionaba Luis, ya no solamente lo asociamos a personas mayores, quizás como fue en algún momento, sino que hoy día también con personas cada vez más jóvenes. Para que nos cuente, doctor, ¿qué es un accidente cerebrovascular y por qué ocurre? Claro. Bueno, partir diciendo que, como ustedes mencionan muy bien, es un problema de salud pública actualmente, es una patología muy prevalente. Se estima que cada 15 minutos aproximadamente una persona sufre una ACV en Chile, ¿ya? Y tiene tasas de mortalidad también importantes, cerca de una persona por hora muere en Chile por el ACV, y es la primera causa de discapacidad, ¿ya? Y el ACV o ataque cerebrovascular, lo que ocurre es la interrupción del flujo sanguíneo cerebral normal a una zona del cerebro. Y esto puede ser por dos causas principales: una por la obstrucción de una arteria, se tapa por un trombo, y por la ruptura de una arteria. Eso es una hemorragia, sale sangre hacia el cerebro. Entonces la mayor parte son isquémicos, que son los que se obstruyen una arteria, el 80% aproximadamente, y el otro 20% los hemorrágicos. Sí, o sea, aquí estamos hablando de estar contra el tiempo. Mientras antes lleguemos, menos consecuencias hay. Conocemos o hemos escuchado o hemos visto a personas también con distintas realidades, algunas que no quedan con ninguna secuela y otras con muchas también, y todos van asociadas al tiempo de llegada, pero también preguntarle con respecto a la diferencia entre el ACV y el derrame cerebral, por ejemplo, que de repente también escuchamos esas dos terminologías en algunas personas. Claro, que como término médico se utiliza el ACV o ataque cerebrovascular, ¿ya? Y ese tenemos el isquémico, como se llama, que se obstruye una arteria, y el hemorrágico. Generalmente la gente del hemorrágico le tiende a llamar derrame cerebral. Ya, pero es por un nombre nomás, pero claro, el concepto es el mismo. El concepto, claro, el isquémico o hemorrágico de ACV. ¿Y por qué ocurre uno u otro? En el isquémico, como se obstruye una arteria cerebral, ¿ya? Y esto tiene distintas causas. Una es por la formación de placas de colesterol en las arterias que van hacia el cerebro, ¿ya? De esto se desprende algún material de la placa de ateroma y obstruye hacia distal una arteria. O sea, el uno es asociado al colesterol, derechamente. Claro, o sea, esas son la aterosclerosis está asociada a los factores de riesgo clásicos: la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo. Otras causas son, por ejemplo, trombos que vienen desde el corazón. Entonces, patologías, tipos de arritmias cardíacas pueden producir también trombos hacia el cerebro. Y el hemorrágico, la mayoría de las veces se asocia a hipertensión también. Pacientes con hipertensión de larga data, mal controlados, se alteran las arterias y son más débiles y por una alza de presión ocasional se pueden romper. Y yo quiero preguntar por este concepto del colesterol y por qué le está dando también, y ahí podemos analizar un poquito por qué le está dando también a personas jóvenes. Porque, bueno, yo lo he contado, a mí me encontraron colesterol alto no por comida, sino que por herencia, finalmente. Y tengo tíos que también la tienen y que se trataron muy tarde y a ellos no les dio accidente cerebrovascular, pero sí les dio ataque al corazón. Y partió precisamente porque nunca se diagnosticaron un colesterol, porque no es un examen que si uno lo asocia a algo de una obesidad o algo, no se hace finalmente. ¿Cuál es la prevalencia del colesterol alto también en personas a lo mejor delgadas o que no se ven obesas, por ejemplo? Yo lo tengo un pelín alto. Y para allá vamos. Y para allá, y acá el doctor nos decía que también. Chuta, oye, pero es que esto lo estamos normalizando y está bien preocupante el tema igual con claro, el colesterol. ahí cobra importancia la prevención, ¿ya? O sea, el 80% aproximadamente de los ACV son prevenibles si detectamos estos factores de riesgo a tiempo. Entonces es importante, si la persona no tiene historia de patologías crónicas, hacerse por lo menos una vez al año un control de salud preventivo que se hace en los consultorios. Hacen medición de glicemia, de perfil lipídico, toman la presión arterial, se pesa, mide, de forma de detectar todas estas patologías a tiempo porque no dan síntomas. Sí. La hipertensión, por ejemplo, tampoco da síntomas al inicio y la persona, como no siente nada, no se controla. Ese es el examen que uno conoce como ESPA de pronto, ¿no? Claro, el EMPA. El examen médico preventivo del anual. adulto. Claro. Entonces todas las personas pueden acudir a su CESFAM y eso se hace anualmente. Entonces esa es la idea de detectar esto a tiempo y
tratarlo si necesita tratamiento farmacológico o medidas no farmacológicas para prevenir un ACV o patologías cardíacas también que van a de vincular el tema del colesterol con personas a lo mejor con peso elevado. O sea, hay personas que venimos de fábrica con aquello. Y perdón, lo otro que le quería preguntar con respecto a las patologías, el ojo que hay que tener con las personas diabéticas, porque por lo general las personas diabéticas no dan síntomas, no generan dolor, entonces ellos muchas veces llegan al extremo, a diferencia de una persona a lo mejor que no tiene patología, que le duele la cabeza, se siente mal, el diabético llega casi al extremo a demostrar esto, ¿no? Ahora, en lo que es ACV, la mayoría de las veces se manifiesta de forma similar, o sea, no es tan difícil detectarlo a pesar de que lo que pueda pensar la gente. Hay algunos síntomas típicos que uno tiene que encender alarma. ¿Cuáles son estos? Principalmente es asimetría facial, ¿cierto? Un lado de la cara se cae, uno puede pedirle a la persona que sonríe, que muestre los dientes, un lado se va a ir hacia abajo. Perder fuerza en alguna extremidad, generalmente el ACV, como ocurre en una zona del cerebro, ataca más un lado del cuerpo, entonces perder fuerza el brazo o una pierna. Y dificultad para hablar. Un paciente al hablar no se le entiende lo que dice o no puede entender lo que uno conversa con él. Y de estos síntomas nos podemos dar cuenta tanto nosotros si es que estamos viviendo una ACV o sufriendo una ACV, como nuestro entorno. Por eso es importante que sepamos cuáles son los síntomas. ¿Cuánto puede durar una ACV? Porque ahí también hemos sabido de casos de personas que han estado días, semanas incluso. Siempre sacamos a colación el caso de Jorge González, porque fue muy mediático, evidentemente, que estuvo varios días arrastrando este tema. Otras personas es como un poquito más fuerte, para que nos cuente también eso. O sea, siempre se instala en forma súbita, ¿ya? O sea, cuando los síntomas estos inician en forma súbita, repentina, como estamos nosotros conversando, inicia en forma rápida, siempre inicia así el ataque cerebrovascular. Entonces, ante la presencia de estos síntomas, inicio brusco, súbito, uno debe consultar inmediatamente en los servicios de urgencia, ¿ya? Porque en ese momento ya está iniciando el ataque cerebrovascular. Y se consulta en forma rápida porque hay una ventana de tiempo en la cual podemos hacer algunas intervenciones que son para ir a reprofundir esa zona, abrir la arteria con medidas farmacológicas o terapia endovascular actualmente, y de esa forma disminuir la secuela, ¿no? Porque en la medida que no destapemos esa arteria, esa zona cerebral se va a terminar infartando, muriendo. O cerremos la hemorragia. Claro, la hemorragia, claro, ahí hay otras cosas que podemos hacer, pero principalmente bajar la presión, revertir algunos fármacos que pueden producirla, como anticoagulantes, por ejemplo. Claro, va a depender de si es un tipo o el otro de ACV, el tratamiento que se puede hacer, pero en ambos el tiempo es fundamental. Exactamente, es fundamental porque hay una ventana de tiempo que es corta, por ejemplo, para el ACV isquémico, son 4 horas y media aproximadamente para hacer este medicamento vía endovenosa que lleva a destapar las arterias. Y dicho sea paso, son prioridad en los recintos de salud, tanto públicos como privados, por la premura. Pero quiero preguntarle con respecto al tema de los síntomas, porque puede dar uno o todos, porque no a todos se les cae o pierden la fuerza. Algunos empiezan a tener problemas al hablar nada más. Claro. Y ahí se va desarrollando. Aquí hay que estar atentos con esto, porque claro, se ha escuchado mucho con respecto al tema de que se cae de un lado y uno está pendiente de aquello, pero no siempre se da eso, para que nos cuente también esa visión que debemos tener nosotros desde fuera. O sea, basta con uno de estos síntomas que mencionamos como para uno ya sospechar en una ACV. Hay otros síntomas que no son tan conocidos, pero que igual uno tendría que sospechar, por ejemplo, inestabilidad, paciente que no pueda caminar, mareos de inicio brusco o alteraciones visuales, por ejemplo, visión doble o perder en forma brusca campo visual de uno de los lados. También eso puede ser un síntoma de ACV. Y otra cosa que hemos normalizado aparte del colesterol es el dolor de cabeza, doctor. Bueno, en los ACV no es el síntoma principal, ya, a excepción de cuando son hemorragias que ahí pueden venir con cefalea, pero esta cefalea, la que hay que poner ojo, es la que inicia en forma brusca y muy intensa. O sea, de pronto me viene un dolor muy fuerte y eso ya es síntoma quizás de un ACV hemorrágico, claro, que no es lo mismo que por bloqueo. Ahora, doctor, con respecto a los factores de riesgo, usted mencionaba algunos como enfermedades crónicas, ¿cierto? Hipertensión, alza de presión, colesterol, diabetes, etcétera. ¿Hay algunos otros factores de riesgo que sean asociados al entorno, por ejemplo, al estrés, a hábitos de vida? Bueno, también la diabetes y la hipertensión tienen que ver con hábitos de vida, pero por ejemplo, consumo de drogas, consumo de alcohol en exceso, ¿son factores de riesgo?
En cuanto a los factores de riesgo, podemos dividirlo en dos grupos. Uno que son los modificables y no modificables. Okay. Entonces, los no modificables, como el nombre lo dice, no podemos actuar. Esto es básicamente la edad, o sea, a mayor edad hay más riesgo. Los hombres tenemos más riesgo de hacer un ataque cerebrovascular y algunas enfermedades genéticas que afortunadamente no son tan frecuentes. Y las causas modificables, que es donde nosotros podemos actuar de alguna forma, están, claro, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo. El tabaquismo también, sí, es un factor de riesgo importante. El sedentarismo, la obesidad, bueno, hábitos de vida poco saludables, el consumo de drogas, alcohol en exceso también, y algunas patologías, como decía, cardíacas, arritmias, que tienen mayor riesgo de hacer un ACV. Ahora, con el tabaquismo y el consumo de drogas y alcohol particularmente, ¿por qué estos son factores de riesgo para un accidente cerebrovascular? El tabaquismo por sí solo puede producir aterosclerosis, que es la formación de estas placas de colesterol en las arterias. ¿Ya? Y estas son las que finalmente después pueden ocluir una arteria o producir trombos hacia distal. ¿Ya? Las drogas también tienen distintos mecanismos en que pueden producir aterosclerosis o inflamación de las arterias o los ACV hemorrágicos en las drogas es más frecuente también. Es más frecuente el hemorrágico. Entonces, en consumo de drogas generalmente sí se genera una descarga enérgica que aumenta la presión arterial, debilita los vasos sanguíneos. Claro, cuando son drogas estimulantes. Importante saberlo porque, como decíamos hace un rato, la prevalencia hoy día ha cambiado también y imagino que mucho de eso es asociado al estilo de vida de cada persona, ¿no? Claro, que estamos viendo generalmente ahora mucho más en jóvenes. ¿Ya? O sea, antes 20, 30 años atrás lo veía en los de edad más avanzada, pero ahora cada vez más frecuente en pacientes jóvenes por los mismos factores de riesgo son más frecuentes. Somos de los países de Latinoamérica con mayor índice de obesidad, de tabaquismo, entonces los factores de riesgo juegan un rol importante donde nosotros podemos actuar, de alguna forma prevenir. Doctor, a ver, usted nos decía que por lo menos el 80% es prevenible. Bueno. ¿Qué pasa con el otro 20%? ¿Es esperable, porque todavía tenemos una esperanza de vida más grande también, es esperable también que a cierta edad de la vida se pueda generar por se un ACV? ¿Qué pasa con lo hereditario también, si es que algún familiar le dio o no? Para que nos cuente ese otro 20% que no es prevenible en el fondo. Claro, el que es prevenible es más donde podemos actuar en los factores de riesgo que conversamos recién. Hay otro porcentaje en que hay algunas patologías que no son tan frecuentes, por ejemplo, patologías infecciosas, patologías autoinmunes, el tema de las arritmias, que a veces no siempre se puede prevenir en eso, y enfermedades genéticas que afortunadamente son poco frecuentes. Y ahora, en antecedentes familiares hay que poner ojo cuando son a edad temprana, por ejemplo, menos de 45 años y abajo, algún familiar, uno tendría que poner ojo ahí que puede haber alguna otra enfermedad. Pero no per se un ACV, sino que el hecho de que podamos heredar la diabetes, claro, el colesterol alto, como decía en mi caso, por ejemplo, y otras patologías que pueden tener nuestros papás con respecto a posibilidades de que nos dé uno, no que nos dé un ACV per se, ¿o no? O sea, hay, claro, dos grupos, o sea, pacientes ACV jóvenes, antecedentes de un familiar con un ACV joven. Ahí uno tiene que sospechar que puede haber una enfermedad genética atrás. Pero claro, todos los otros factores de riesgo también hay una mayor probabilidad de heredarlos y esos son modificables. Claro, eso podemos actuar. Están dentro de los modificables donde podemos actuar, porque claro, muchas veces descansamos en esto como de, no es que en la familia hay diabetes, nada que hacer, pero resulta que en la familia lo que hay quizás son hábitos de alto consumo de azúcar, de alto consumo de un montón de cosas, que eso sí, ahí sí podemos actuar. Ayer conversábamos justamente respecto de la autonomía que tenemos que tener, el empoderamiento en salud y de hacernos cargo también un poquitito de, finalmente, oye, si se me alteró un examen es porque, bueno, revisemos qué es lo que estoy haciendo yo también. Y ahí me autotiro las orejas también. Sí, pues no vamos a leer la suerte entre gitanos. Ahora, doctor, ¿qué hay de las secuelas que puede dejar un accidente cerebrovascular? ¿Qué hay del tiempo de acción? Y justamente esta secuela, y hasta dónde puede llegar la secuela, porque no sé si hay, bueno, riesgo de muerte también por accidente cerebrovascular, que es evidentemente lo más severo. Claro, la secuela va a depender de distintos aspectos. Uno de, como dice usted, cuándo podemos, qué tan rápido tratar el ACV. O sea, un ACV es tratable y en la medida que más rápido lo tratemos podemos disminuir la secuela. Y la secuela va a ir directamente en proporción al área del cerebro que se afectó y al tamaño que se afectó el cerebro. Por ejemplo, vamos a tener secuelas del lenguaje, secuelas motoras, el paciente pierde movilidad de algún lado del cuerpo, secuelas visuales.
Entonces, eso va a ir muy de la mano del tamaño del infarto y de la zona que esté localizado el ACV, ¿ya? Y ahí juega un rol muy importante todo lo que es el equipo de rehabilitación que hay en los distintos hospitales. En el Hospital Higueras tenemos un equipo de rehabilitación que desde el día 1 inicia todo lo que es terapia fonoaudiológica, kinesioterapia, terapeuta ocupacional, y eso se debe mantener por un tiempo prolongado. Entonces uno ve la parte inicial, pero después hay harto camino más que hacer en el ACV. Claro, y no solamente para la persona que lo afectó, sino que para su familia también, doctor, y ahí también hay un acompañamiento para poder ir, obviamente, entendiendo cómo se va desarrollando todo esto, a no... a ver, no sé si la palabra es molestar, pero a no hacerles broma también a estas personas, sobre todo quienes quedan con secuelas del habla, que les cuesta de repente poder hablar, expresar sus palabras, a no cuestionarlos, a no hacerles las bromas, porque de verdad es frustrante para ellos, porque muchas veces... O no sé, para que nos explique usted finalmente, por ejemplo, en estos temas del habla, no es que a ellos se les olviden las cosas. Ellos dentro de su cabeza funcionan normal, se acuerdan de todo, de las palabras, pero al tratar de sacarlas finalmente no pueden. Claro, depende ahí de la alteración que ocurre en el lenguaje. Claro, hay un tipo que puede pasar eso, que el paciente en su cabeza tiene las palabras, pero al tratar de sacarlas no puede, o salen otras palabras incluso. Y claro, pasa eso que en ocasiones los familiares nos dicen, no se acuerda de nosotros, se olvidó de nosotros, pero en realidad es un problema del lenguaje, que en eso se puede actuar con rehabilitación, que es algo también a largo plazo. Con fonoaudiólogos, ¿no? Con fonoaudiólogos se trabaja justamente aquello. Bueno, es una de las consecuencias, y sí, ¿no? Qué mal, Sí, a alguien que tenga una consecuencia de algo así. Nada que ver. Ahora, con respecto a, bueno, usted nos decía, todo esto es un equipo multidisciplinario finalmente que tiene que trabajar para poder rehabilitar a una persona con ACV, pero ya ocurrido el ACV, de igual manera estamos llegando tarde, porque hay mucho que podemos prevenir, ¿no? Hay mucho que podemos evitar con respecto a un accidente cerebrovascular. Para que nos cuente también, doctor, ¿cómo estamos con respecto a eso, a la prevención? Usted trabaja en el Hospital Las Higueras, ¿cierto? Es un hospital que recibe a muchísimos pacientes y los índices de todas las enfermedades que decíamos que son factor de riesgo están subiendo cada día más, lamentablemente. Pese a varios esfuerzos, porque tampoco podemos decir que no han habido. Han habido esfuerzos también para poder educar a la población, invitarlos a que tengan un estilo de vida distinto, y ha costado. Claro. Sí, bueno, lamentablemente el ACV es finalmente una consecuencia de que algo se hizo mal en el trayecto. ¿Ya? O sea, el mejor ACV es el que no pasa. Claro. Entonces, claro, se hacen esfuerzos a nivel de atención primaria. Yo también trabajé un tiempo antes de dedicarme a la neurología de atención primaria y claro, uno tiene todo este estímulo de hacer los exámenes de medicina preventiva, tener el control crónico, hay metas que cumplir en cuanto a lo que es compensación de estos pacientes. Pero no, igual... Mucho influyó también la pandemia entre medio, porque en la pandemia hubo mucho tiempo que no hubo atención, pacientes quedaron un poquito de lado con sus tratamientos, con los controles, entonces también podemos ver consecuencias quizás no directas del COVID, pero que atacaron por otro lado. O sea, lo bueno es que hoy día son prioridad estos accidentes, independiente de la edad finalmente, se va a atender igual y mientras antes se lleve y se activan todos los protocolos, obviamente salas especiales y todo. ¿Qué pasa también con esta realidad del accidente cerebrovascular y esta relación con las consecuencias, pero además también con el tema de que las enfermedades se descompensan? Por ejemplo, claro, sabemos que alguien tiene el colesterol alto y le dan pastillas y no se administra las pastillas, obviamente el colesterol le va a aumentar. Pero ¿qué pasa en los diabéticos, por ejemplo? Diabéticos controlados y diabéticos no controlados, para tener estos dos puntos finalmente. ¿En cuál de los dos es más prevalente o más posible que le pueda dar una ACV? Todo paciente que no esté controlado sus patologías crónicas tiene una mayor probabilidad o riesgo de hacer un ACV, que se desencadenan distintos mecanismos que llevan finalmente a la formación de estas placas de colesterol, alteraciones a nivel de las arterias más pequeñas del cerebro, se remodelan porque aumenta mucho la presión, por ejemplo, y tienen que soportar esa presión y finalmente terminan tapándose, obstruyéndose. Entonces, todo paciente que no esté controlado, y eso lo vemos cuando el paciente llega al hospital y nosotros dentro de los exámenes que hacemos vemos cómo está su diabetes, cómo está el colesterol. Generalmente, claro, la diabetes está descompensada,
por distintas causas. El paciente a veces no lleva un buen control de su diabetes, influye mucho como es el tema de hábitos, medidas no farmacológicas, que va junto de la mano con los medicamentos. Ahora, doctor nos decía que es más prevalente en hombres que en mujeres, pero me gustaría igual preguntarle en el caso de mujeres embarazadas, por ejemplo, cuando tienen estos problemas de hipertensión en el embarazo o diabetes gestacional, ¿aumenta también la probabilidad? ¿Han habido casos de mujeres embarazadas, por ejemplo, que sufran un ACV? Afortunadamente no es tan frecuente el ACV isquémico en embarazadas, porque igual es un poquito catastrófico el escenario. Sí. ¿Ya? Pero tienen sí, claro, hay algunas complicaciones. La hipertensión pueden hacer hemorragia o otros síndromes neurológicos si no está controlada la hipertensión en el embarazo. ¿Ya? Patologías más de trombosis venosa más frecuentes en el puerperio, que son otro tipo de patología vascular, que se obstruyen las venas del cerebro. Hagamos un resumen, doctor, para quienes se van sumando a nuestra sintonía de, primero, conocer cómo poder prevenir un accidente cerebrovascular y también a lo que debemos estar atentos, tal vez en el entorno, los familiares y uno también, si es que se llega a dar cuenta de algo. Claro, bueno, como resumen, todo ACV es prevenible, todo ACV se puede tratar y se puede rehabilitar. Ya, claro, lo principal de sintomatología, como mencionamos, es un lado de la cara, asimetría facial, se cae un lado de la cara, pérdida de fuerza en un brazo o pierna de un hemicuerpo y dificultad para hablar, para expresarse o para comprender. Uno de estos síntomas es suficiente para uno sospechar un ACV en un familiar o uno mismo, inmediatamente trasladar a un servicio de urgencia. Si uno tiene algún medio, un vehículo, puede ir uno lo más rápido posible o solicitar ambulancia vía SAMU para llegar a un centro asistencial. ¿Son prioridad en la llamada ambulancia también? Claro, sí, existe un protocolo en los distintos servicios de urgencia, en nuestro también, un protocolo, un código ACV. Entonces el paciente desde que ingresa al hospital o desde que solicita ambulancia, está todo el equipo informado de que viene ese paciente y es prioridad. O sea, el paciente ingresa, se atiende de forma inmediata, se le toma su control de signos vitales, examen laboratorio, el TAC de cerebro, escáner, y lo evaluamos nosotros. Entonces, tenemos turno nosotros 24/7 de neurólogo, entonces estamos ahí en espera de atender a los pacientes. Con respecto a lo que mencionaba sobre las edades, decía que 45 años hacia abajo es como una ACV precoz, si se quiere, ¿no? Es temprano. ¿Hay distintas secuelas que puedan quedar en personas más jóvenes a personas mayores? ¿Es peor, digo, en un segmento etario que en otro? Pero, claro, menos de 45 años se considera en ACV joven. ¿Ya? Como joven. ¿Y es más severo ahí o más o menos andan igual? Va a depender mucho de la causa del ACV y el territorio finalmente que se infecta. Lógicamente los pacientes mayores tienen ya varias cargas de enfermedad, su cerebro no está igual que cuando joven, entonces realmente cuesta un poquito más recuperar. Pacientes jóvenes puede ser que la fase de rehabilitación sea un poco mejor. Y entre uno y otro, si es ACV isquémico, que sabemos es por bloqueo, por un trombo, ¿cierto? Por algo que está ahí bloqueando la venita o la arteria, versus el que es hemorrágico, que es la rotura, para entender también cómo actúa cada uno, o es más o menos similar también en cuanto a los síntomas y a las consecuencias. Los síntomas pueden ser similares, ¿ya? En ocasiones el hemorrágico puede dar más dolor de cabeza, como les comentaba recién. ¿Ya? Esa cefalea fulminante que llega, claro, eso ya es hemorrágico. Eso hay que consultar igual, otro motivo de consulta en forma inmediata. Y en cuanto a secuela, generalmente el hemorrágico tiene mayor secuela, mayor discapacidad más grave, ¿ya? Pero depende mucho también de cuánto sea la hemorragia. Y no es que la hemorragia se vea. También porque uno dice hemorrágico, a lo mejor vamos a pensar en sangrado, pero es interno. Claro, para eso hay que hacer una imagen del cerebro, un escáner de cerebro, un TAC de cerebro, para uno poder ver la hemorragia en el y es tan maravilloso el cerebro también, que tiene su propia recuperación, pero de todas maneras después necesita tener el extra a través de todos los equipos médicos y rehabilitación. Así que gracias por estar acá, doctor, también, por esta temática que lamentablemente es prevalente, pero que es necesaria poder conversar.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a conversar de este tema que es súper importante. Sí, por supuesto, precisamente porque es prevalente, probablemente lo vamos a llamar nuevamente, doctor, Sí. para seguir aprendiendo con respecto a estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, son las 9 de la mañana con 56 minutos ya.